Enrique Barón va ser diputat constituent. Després va ser ministre de Transports, Comunicacions i Turisme amb el primer govern de Felipe González i a partir d'aleshores va fer el salt cap a les institucions europees i molt particularment al Parlament Europeu on ho va fer tot. O sigui, va ser diputat, va ser president del Parlament, va ser president del grup socialista, va ser president de la Comissió d'Afers Exteriors, va ser president de la Comissió de Comerç Internacional, va ser representant del Parlament a la Conferència de Lisboa. Si miramos lo que se dice en los medios de comunicación y una parte de la opinión pública en muchos países europeos, yo lo que oigo es que mucha gente piensa que estamos ante un nuevo Reich, con la señora Merkel, con Frau Merkel como Kaiserin. Entonces, bueno, sí creo que es interesante el plantear esta cuestión, sobre todo porque el Reich pues, no es nada extraño a nuestra historia. Se suele hablar de Carlomagno y la marca hispánica, que fue el primer ensayo del Sacro Imperio Romano Germánico, que cada 4 años hemos ido haciendo un tratado. Vamos a un ritmo de tratado cada 4 años y luego hemos procedido al rescate de la fallida Constitución Europea. Bueno, por eso yo creo que tiene sentido político el defender lo que defendían los padres fundadores, que es que estamos haciendo una federación y que tenemos que construirla como tal, como una federación de Estados-nación, que es la expresión que defiende Jacques Delors, o una unión federal, como defiende en este momento no solo, por ejemplo, Joschka Fischer, sino que lo defiende la Grundgesetz, que es la ley fundamental. Los alemanes no tienen todavía constitución, tienen una ley fundamental que cumple ese papel, también lo dicen ahí. En este contexto, la percepción de cómo funciona la Unión Europea y quién manda es decisiva. Como les he dicho, para gran parte de la opinión pública en los medios europeos, pues es Alemania. Al respecto sí querría decir algunas cosas. El primero es que en la Alemania federal surgida de la posguerra, por primera vez el concepto de federación, de Bund, en Alemania, en la ley fundamental, y el concepto de la Federación Europea han adquirido rango constitucional frente al del Reich. Y es un proceso en el que confluyeron la propia tradición con la voluntad de las potencias aliadas. Ahora mismo, ¿cuál es la situación? Y lo digo ante una de las autoridades de la Comisión de Presupuestos del Parlamento. Pues, como consecuencia de la crisis, hemos creado mecanismos que están a mitad de camino. Uno de ellos es el llamado MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, creado por los países del Eurogrupo. El presupuesto europeo en este momento está un poco por debajo del 1% del PIB europeo. Llegamos en los mejores momentos al 1,27, sin moneda. Bueno, el MEDE tiene un capital que es 5 veces el presupuesto europeo, 700.000 millones de euros. Estos fondos, en cierto modo, que estamos poniendo conjuntamente, no están sirviendo para potenciar básicamente la recuperación. O sea, que ese es uno de los temas con los que nos enfrentamos. Y entonces, la cuestión es si estos mecanismos se pueden convertir en comunitarios. La Comisión Juncker, que tiene una dinámica política, diría, más acentuada y más creativa que la anterior comisión,
ha puesto sobre la mesa dos medidas que son objeto de debate. Una es la creación de un fondo de garantía de depósitos a nivel europeo y otra es la aplicación de un artículo del Tratado de Lisboa que establece que Europa tenga una representación como tal, la Unión Europea, en el Fondo Monetario Internacional. Bueno, son dos medidas que están generando un debate importante. La respuesta a la crisis está generando una aceleración en el proceso federativo a través de lo que se puede llamar un federalismo, algunos dicen de excepción o por obligación. Pero cuando vemos, por ejemplo, que se debate la transferencia condicional a Grecia, cuando vemos que se están negociando y debatiendo los avances en la Unión Económica, cuando vemos el reparto de los demandantes de asilo, bueno, al final se ha dicho, bueno, mire usted, esto hay que decidirlo y hay que votar. Y entonces los que se oponen dicen, bueno, sí, pero aceptan que pase la medida, o sea, que se da, que es ya un paso de lo intergubernamental al sistema que se llama comunitario, que es un sistema con lógica federativa. Pero sobre todo yo creo que es un momento para recuperar la ilusión y desterrar el miedo. Obra social La Caixa, l'ànima de la Caixa.